Según el INEGI, en la primera quincena de abril de 2021, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento del 0.06% respecto a la quincena inmediata anterior. Con este resultado, la inflación anual se ubicó en 6.05%, la cifra más alta desde 2017. Y precisamente para hablar más sobre esto, agradezco que me haya tomado la comunicación a Jorge Reyes Moreno, director general adjunto de Índices de Precios INEGI. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. Es un placer estar en tu programa. Gracias por tomarnos esta comunicación. Jorge, ¿a qué se atribuye esta alza en el índice de inflación? Sí, mira, efectivamente, como tú lo comentaste, en esta primera quincena de abril, el INPC tuvo un aumento de 0.06% en la quincena. Para analizar este dato quincenal, si comparamos todas las primeras quincenas de abril en los últimos años, por ejemplo, tradicionalmente esta quincena tiene una variación negativa. O sea, desde 2009 fue la última vez donde en esta quincena tuvo una variación positiva. En los últimos años ha sido negativa y ahora tiene una variación positiva. Pero ¿a qué se debió? Y es que en esta quincena siempre tiene un efecto de una reducción, porque en esta quincena entran varias ciudades con la nueva tarifa de verano de electricidad. Entonces hay una reducción en la tarifa y por eso han sido negativas. Y en esta quincena sucedió lo mismo, la electricidad disminuyó menos 12.03%. Pero si analizamos entre subyacente y no subyacente, el subyacente casi se comportó como en promedio en todas las primeras quincenas de los últimos años. Es la no subyacente la que, si bien disminuyó también con menos 0.28%, pero la reducción fue mucho menor. Por ejemplo, el año pasado había tenido una reducción mayor. Y aquí están impactando principalmente en esta quincena las frutas y verduras, que el año pasado tenían una caída de menos 3.58% en la misma quincena y ahora tienen un crecimiento de 3.23% que pertenecen a la no subyacente. Y los otros son los energéticos, que el año pasado venían cayendo con menos 8.49% en variación quincenal y ahora solamente tiene una caída de menos 2.31%. Si recordarán exactamente, el año pasado, en abril, los precios de los hidrocarburos estaban en los niveles más bajos y los energéticos estaban en los niveles más bajos. Entonces, esto es lo que explica la variación quincenal del 0.06%. Ahora, y por otro lado, sí, adelante. Jorge, me gustaría un poco más aterrizar, porque seguramente quienes nos están viendo dicen, bueno, a mí de qué forma me afecta que la inflación haya incrementado 6.05%. ¿En qué productos podemos ver? ¿Cómo lo podemos palpar? Sí, el crecimiento anual de 6.05% es la variación de la primera quincena de abril de 2021 respecto a la primera quincena de abril de 2020 y creció 6.05%. Ahora, ¿cuál es lo que más está creciendo? Bueno, las mercancías, por ejemplo, no alimenticias, son uno de los productos que más están influyendo a este crecimiento. El año pasado, en abril, en la primera quincena de abril del año pasado, estaban registrando una variación anual de 2.28% y ahora de 5.32%. Entonces, esto está impactando a este crecimiento anual. Los otros son los energéticos, que los energéticos el año pasado estaban disminuyendo menos 15.36% y ahora tienen un crecimiento anual de 28.2%. Ahora, ya concretamente en tu pregunta sobre esta quincena, por ejemplo, el jitomate, los productos de frutas y verduras, el jitomate, el aguacate, chile serrano, tomate, la tortilla, el pollo, están con una variación en esta quincena y que están impactando a ese crecimiento del 0.06%, Mario.
Ahora, Jorge, hoy dice el presidente de la República que esta situación quizás sea transitoria. ¿Cómo la vislumbran ustedes en INEGI? Bueno, si nos lo analizamos los datos, aquí quiero resaltar el comportamiento de los energéticos. Si bien los energéticos en esta quincena en variación anual tienen un alto crecimiento de 28%, aquí está influyendo mucho el periodo de referencia, que es abril, la primera quincena de abril del año pasado. Y el año pasado los precios estaban en los niveles más bajos a nivel internacional. De hecho, la segunda quincena todavía llegó al nivel más bajo de los precios. Por lo tanto, al ser una comparación anual, estamos comparando unos precios contra los niveles más bajos del año pasado y estadísticamente pues tienen ese crecimiento. Lo que sucedió el año pasado, la segunda quincena de abril, en energéticos, por ejemplo, cayeron un poquito más, pero ya en mayo empezaron a subir. Entonces, por la comparación estadística, cada vez vamos a estar comparando con una base un poco más alta y por lo tanto este crecimiento anual de los energéticos pudiera, de manera estadística, si sigue la tendencia de inclusive en esta quincena el gas LP se redujo y crecimientos pequeños de la gasolina, la variación anual se va a ir reduciendo porque la base de comparación cada vez va a ir creciendo. Entonces, aquí hay un efecto de ese tipo, pero también las mercancías no alimenticias están influyendo de manera importante en este comportamiento para definir la variación anual. Jorge Reyes Moreno, director de Índices de Precios INEGI, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta información. Muy buenas tardes. Al contrario, Mario, gracias a ti por la invitación. Gracias, saludos.